Bienvenidos. Mi nombre es Otoniel Collins y doy gracias a Dios que podamos reunirnos para poder iniciar una serie de estudios con el tema de liderazgo. Vamos a desarrollar un tema en algunas sesiones y dentro de estos temas vamos a hablar acerca de la importancia que tiene de poder servir a Dios en un siglo como el que estamos viviendo. El primer tema que vamos a desarrollar tendrá mucho que ver con la visión del líder en tiempos de cambio. Mi nombre es Otoniel Collins. En este momento estoy sirviendo como el superintendente de la Iglesia de Dios en la región de Centroamérica. Bajo nuestra administración presente tenemos más de 4,500 iglesias y una membresía aproximadamente de 500,000 de miembros desde Belice, desde el país de Belice hasta Panamá. Más de 6,000 ministros, cada uno de ellos enfrascados en trabajos en la obra de Dios, cumpliendo el propósito de Dios. ¿Qué mejor trabajar y hablar y llevar esta palabra, este mensaje al corazón de la iglesia local, al corazón del pastor, de los líderes, del equipo de hombres y mujeres que están día a día trabajando, cumpliendo el propósito de Dios en ese lugar donde Dios te tiene? Quisiera iniciar nuestra participación yéndonos al pasaje bíblico donde Dios hace algo poderoso en medio del pueblo de Israel. Y es en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Liderazgo es un tema muy importante. Un tiempo como hoy, tiempos de cambio, tiempo en el cual se necesita mostrar verdaderamente que la persona que está dirigiendo y trabajando tiene una visión clara de lo que Dios quiere hacer. Y en el proceso histórico, en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos en el libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 12, en el versículo 32, dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendido en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía de hacer, y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Qué interesante lo que Dios hizo en el pueblo de Israel. Levantaba a estos 200 principales, gente importante, gente que sobresalía en la sociedad hebrea, pero con unas características muy interesantes. En primer lugar, eran entendidos en los tiempos. Qué importancia para el día de hoy nosotros poder entender lo que está sucediendo. Importante es para nosotros, los que Dios nos ha llamado a liderar, a dirigir o a servir a otros, porque también el liderazgo muchas veces tenemos conceptos un poco equivocados. Dentro de poco vamos a estar analizando algunos conceptos de liderazgo, pero el servir a otros para poder llevarlos hacia donde Dios ha destinado que nosotros lleguemos. Entendido en los tiempos. Y ustedes y yo sabemos que estamos viviendo tiempos muy especiales. La carta que escribió Pablo a Timoteo le dice en los postreros tiempos. En la segunda carta, en el capítulo 3, dice: en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Nosotros en estos momentos, cuando vemos estos cambios radicales que están sucediendo a nivel mundial, donde nosotros estamos viendo que una cosa que hoy era noticia y llamaba la atención, mañana ya no tiene ningún significado porque salió otra cosa mejor. Así que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, y no solo eran entendidos, y sabían lo que Israel debía de hacer. Hoy por hoy más que nunca, nosotros en la iglesia debemos de entender los tiempos y debemos de estar seguros qué es lo que debemos de hacer. No solamente eso, es que cuando hablemos, nuestro dicho también sea seguido por las personas que nos escuchan. Veamos así rápidamente qué es lo que nosotros podemos
definir un poco acerca de este. El tema que les quiero desarrollar es desarrollando un liderazgo con visión bíblica. La palabra del Señor lo dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y en otra versión dice, por falta de visión. Así que yo creo que no podemos hablar de un tema de liderazgo si no hablamos de la visión. Y la visión tiene que ser bíblica. Veamos algunas definiciones de liderazgo. Aproximadamente habrán algunas 850 definiciones de liderazgo, porque hay grandes libros y grandes escritores acerca del tema. Veamos algunas definiciones. Liderazgo es el proceso de persuasión a través del cual una persona induce, oiga bien, a un grupo a perseguir ciertos objetivos. Oswald Sanders dice de esta manera: liderazgo es influencia. ¿Y qué es influencia? La habilidad de una persona de influenciar a otros. Veamos algunos aspectos que son interesantes para poder entender lo que vamos a hacer. Henry Blackaby dice de la siguiente forma: liderazgo es influenciar al pueblo de Dios hacia los propósitos de Dios. A mí me gusta ese pasaje, porque definitivamente el Dios de los cielos, el creador del universo, ha declarado a través de su palabra sus propósitos. Si usted quiere saber qué es lo que Dios tiene planeado para su vida, en la palabra de Dios usted lo encuentra, porque ahí están los pensamientos de Dios, los propósitos de Dios. Y Jeremías 29:11 lo dice claramente: porque mis planes y mis propósitos para ustedes no son planes de mal, sino planes de bien. Dios tiene grandes propósitos para la vida de nosotros y para la iglesia, y especialmente para ti que estás trabajando y sirviendo y dirigiendo a otras personas a los propósitos de Dios. Así que me gusta esta definición. El influenciar, liderazgo es influenciar al pueblo de Dios hacia los propósitos de Dios. Y yo creo que los hijos de Isaacar cumplían esa definición de liderazgo. Es motivar a otros para seguir un camino. Y según el doctor Miguel Núñez, declara la siguiente definición: liderazgo es la habilidad de estimular a otros a seguir tu ejemplo. Y es interesante, porque debemos de definir claramente las palabras que nosotros hemos deseado. Persuasión no es imponer. Inducir no es forzar. Influenciar no es mandar, porque también yo creo que en eso hemos tenido algún tipo de problemas y conflictos. Creemos que cuando tenemos alguna oportunidad de dirigir a algunas personas, automáticamente esto se convierte en un mando, en alguien que manda. Y yo creo que debemos de definir claramente eso, que no es así. Influencia no es mandar, y los propósitos de Dios no están escondidos, están declarados en su palabra. Motivar no es dictar, estimular no es empujar a otro. Podemos definir claramente entonces que el liderazgo que Dios ha puesto en tus manos, pastor, líder, miembro del equipo del pastor o el staff de la iglesia, líderes de los ministerios que forman los diferentes grupos dentro de la iglesia, líder de grupos pequeños, coordinador de algún ministerio. La característica del liderazgo que Dios ha puesto en nuestras manos es espiritual. Y el liderazgo espiritual no es alcanzar las metas solamente, porque las metas se pueden alcanzar, todas las metas se pueden alcanzar, y también algunas metas se pueden no alcanzar. El liderazgo espiritual tiene mucho que ver exclusivamente con alcanzar los propósitos de Dios. Y por esa razón yo creo que nosotros debemos de tener una visión clara de qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Por eso el tema que quiero que compartir con usted, esta serie, es desarrollando un liderazgo con visión bíblica. Y esto es para mí muy importante, porque la clave del liderazgo espiritual no son los sueños del líder. Una cosa son mis autorrealizaciones, pero otras cosas es los propósitos de Dios. Y como los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, sabían lo que Israel debía de hacer y que sus hermanos escuchaban y seguían lo que decían, entonces los propósitos de Dios deben de ser lo más importante en la visión de un líder.
Los líderes espirituales no son dirigidos por sus propias opiniones o por sus propios conceptos o por sus propios planes. Los líderes espirituales son guiados por los propósitos de Dios a través de la voz del Espíritu Santo y no de su propia vida. O sea que la agenda que se desarrolla en estos tiempos debe de ser una agenda dirigida por el Espíritu Santo. Ustedes lo saben, el cambio es drástico, lo que estamos viviendo. Así que, ¿cuáles son los retos que tenemos? Tenemos varios retos que nosotros debemos de entender. Y muchas veces nosotros debemos de analizar. Así que quiero decir entonces, también hay un pasaje bíblico que me interesa compartir antes de continuar con nuestra serie de desarrollando un liderazgo con visión bíblica. El Salmo 25, del verso 3 al 4, dice lo siguiente. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. No hay otra fuente donde nosotros podamos ir a recibir nuestra dirección y la claridad de nuestro propósito, si no es a través de nuestro Dios y su gran amor y su santa palabra alrededor de nosotros para dirigirnos. Así que vamos a ver cómo podemos desarrollar entonces una visión bíblica para que los propósitos de Dios se cumplan. Muchos cambios están ocurriendo a nivel mundial, exigiendo de la iglesia una postura, de las organizaciones que se proclamen, que desarrollen una decisión, una postura en medio de los cambios. No se puede quedar uno observando y dejar que las cosas sucedan sin hacer nada. Esto puede acarrear que, si nos quedamos tranquilos, puede acarrear inseguridad en cuanto a su propio futuro, al futuro de la iglesia. Hay algunos cambios que vienen drásticos, veloces, como un huracán, y no pueden y ni piden permiso. Entran, provocando una rápida inestabilidad, si no se está preparado adecuadamente para el cambio. La alternativa muchas veces es saber lidiar, tratar con lo que está ocurriendo alrededor y sacarle el mejor provecho de lo que podamos hacer. Veamos, ¿quiénes están siendo afectados? Las familias, los hogares, la iglesia y la sociedad. No, estos grupos no están exentos, porque siempre son los grupos donde más se afectan estos cambios. Los cambios de día a día se dan de una manera acelerada. Por consiguiente, hay acontecimientos que han cambiado bastante de una generación a otra. Yo lo puedo ver con nuestros hijos. Nuestros hijos, los que tienen hijos de edad de la juventud, y ustedes pueden ver cómo ellos y sus desafíos que están enfrentando el día de hoy, cómo los chicos hoy están enfrentando nuevas cosas. Lo que nosotros usábamos cuando estábamos chicos y lo que ellos están hoy usando no tiene nada que ver con lo que nosotros, la experiencia que tuvimos. Así que ahora más que nunca es imperativo que nos conduzcamos con sabiduría y valor para continuar esta marcha hacia adelante. Entonces, ¿qué se necesita como líder para que nosotros podamos enfrentarnos a estos cambios y tener éxito? En primer lugar, necesitamos tener una visión de Dios, una visión de la Biblia. Una visión que viene no de la lectura de un libro de liderazgo, no una visión que viene de la experiencia que nosotros hemos tenido en servir a Dios, sino tiene que ser una visión que viene del forcejeo, viene del trato, de la relación profunda que tenemos nosotros con Dios. Una visión que no se aprende porque alguien dijo una u otra cosa anteriormente. Es algo que viene con el tiempo. Es algo que viene a través de la oración. Es una visión que se forja en el esfuerzo, en la lectura de la palabra,
en la meditación de la palabra y en la discusión y la reflexión de la palabra. La visión bíblica viene entonces de esa relación profunda e íntima que tiene el hombre o la mujer que se enfrasca en la búsqueda de la presencia de Dios y que sabe que es a través de Dios donde está esa rica y abundante fuente de conocimiento que le va a llenar y dirigir su mente y su corazón para ser un líder conforme al corazón de Dios. Es muy interesante que nosotros, hoy por hoy, en vista de lo que estamos viviendo, y quiero darles algunos ejemplos de lo que quiero decir. Es algo interesante que nosotros, hoy, como líderes, estemos siempre preparados a poder enfrentar. Miren lo que estamos viendo. Hay una generación en la cual ustedes y yo nos hemos tenido que desarrollar. Estamos ministrando en medio de esta generación y debemos de tener mucho conocimiento de lo que estamos diciendo. En primer lugar, los grandes sociólogos y la gente que entiende el desarrollo de las sociedades han llamado a esta generación, aunque ya también están tratando de decir que hay otra, pero podemos decir con certeza que la generación que ustedes y yo nos ha tocado ministrar es una generación posmoderna, la generación posmodernista. ¿Y qué significa eso? Es bien interesante porque si vamos a tener una visión bíblica, entonces debemos de saber qué es y en qué lugar estamos nosotros trabajando. En primer lugar, le voy a decir algunas características de lo que es una sociedad posmoderna donde usted y yo nos ha tocado servir. En primer lugar, en la sociedad posmoderna no cree en la existencia de la verdad absoluta. Mire qué interesante, porque nosotros sí creemos que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y que nadie viene al Padre si no es a través de Él. Eso es absoluto. Nosotros creemos que el Dios eterno es poderoso y que sus atributos y que Él no cambia. Ese es uno de los atributos de nosotros. Creemos en una verdad absoluta. Y la verdad absoluta es que Dios nos amó de tal manera que mandó a su Hijo único Hijo a morir en la cruz del Calvario para que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que todos podamos recibir a Cristo. Pero esta sociedad no cree en algo como eso. Cada quien maneja su verdad. La sociedad posmoderna prefiere las indefiniciones y rechaza las opiniones concretas. Le gusta lo relativo. No quiere estar enfrascado en cosas que tienen conceptos ya claros y definidos. Hay una idea mística y multiforme de Dios. Dios es Dios para todos y no importa, todos los caminos nos van a llevar al cielo. Y esto es una sociedad muy egoísta e individualista. No le gusta el trabajo en equipo, todo lo mío, el autodesarrollo mío y lo más importante sobre todas las cosas. Y esto es para mí importante entender porque nosotros debemos de saber en qué tiempos estamos trabajando, en qué tiempo Dios nos ha puesto a servir. Estoy seguro que los cristianos del primer siglo, de la era del primero y segundo siglo, ellos también tuvieron sus desafíos cuando la iglesia empezó a establecerse. Nosotros al siglo XXI, primero y segundo siglo de la era cristiana, y hoy estamos en el siglo XXI. ¿Cuál es la dirección que Dios está hablando para nosotros? Las características de esta generación, óigame bien, al no tener verdades absolutas, se requiere entonces, cuando no hay verdades absolutas, se requiere un líder seguro en su palabra. Voy a volver a repetir porque para mí esto es importante. La generación presente no cree en la existencia de la verdad absoluta. Entonces, el poder trabajar en medio de una sociedad como esta se requiere de un líder seguro en su palabra. La sociedad actual prefiere las indefiniciones y rechaza las opciones concretas. Un líder con visión bíblica, con visión de Dios, no negocia ni diluye la verdad. No todos los caminos llevan a Dios. Solo hay un camino, Jesucristo, el Hijo de Dios. No diluyamos los caminos.
La sociedad actual tiene una idea mística y multiforme de Dios, que el Dios es de acuerdo a como ellos lo considere. El líder con visión bíblica conoce a Dios por revelación. Dios se ha revelado y se ha manifestado a él. Y ustedes eso lo pueden ver en el impacto que tuvo el encuentro de Dios con Moisés en el monte Horeb. Moisés nunca fue igual después de que tuvo la curiosidad de ver aquella visión, de ver la zarza que ardía y que no se consumía y que subió a verlo. Y cuando llegó se encontró con el Dios que se le presenta con estas credenciales. Yo soy el Dios de tus padres. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Un líder debe de tener una experiencia genuina y seria y una revelación directa de parte de Dios. Y eso es bien importante. En esta sociedad que es individualista, óigame bien, Cristo mostró su amor para con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Filipenses dice, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Haya pues en vosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús. A una sociedad individualista hay que presentarle un Salvador, un Cristo que no puede y no se ve sin trabajar contigo como su iglesia. No se ve sin su novia, la iglesia. Y esto para mí es importante porque así nosotros no debemos de dejar de que estos conceptos de una sociedad en la cual vivimos nos diluya. Escuche bien, ante un concepto pluralista, individualista y que no cree en absoluto, ¿por qué no le decimos nosotros Romanos 1:16 donde dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación? Entonces, un liderazgo con visión bíblica es algo imprescindible para ministrar en este presente siglo. Cuando la Biblia habla de visión, no se puede entender como la manera, no se puede tener algo a la ligera. Cuando la Biblia habla de visión, aquí habla de la forma en que Dios habla. La forma en que Dios daba instrucción a sus líderes. Dios llama a Moisés y le dice, quita las sandalias y yo soy el Dios de tus padres y quiero que vayas y le digas a Faraón que deje ir a mi pueblo para que venga aquí y me adore. Dios le habla a Josué y le dice, mi siervo Moisés ha descansado. Ahora levántate tú y lleva a mi pueblo al otro lado del Jordán. Porque así es como estuve con Moisés, estaré contigo. El Dios de la Biblia es un Dios que da instrucciones claras y precisas. Llama a Abraham y le dice, cierto, Abraham salió de su tierra y de su parentela a un lugar donde él no sabía, pero un momento. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, pero te voy a dar una bendición de este nivel. En primer lugar, haré de ti un gran nombre. Serás bendición. Haré de ti una nación. Y a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Él no iba así sin saber. Él iba con la palabra, con la promesa de Dios. Sí no sabía posiblemente a dónde iba geográficamente, pero sí tenía una visión clara de lo que Dios quería hacer con él. Como cristianos, nuestra fe y práctica está basada únicamente en las Sagradas Escrituras. Así que, líderes, nosotros tenemos que entender que la visión es uno de los recursos más importantes que tiene el ministro en el trabajo de Dios. Y la Biblia es algo importante y hay 3 factores que yo quiero analizar en la visión bíblica. Número 1, la visión bíblica nos da claridad. Ofrece claridad en todo lo que la iglesia está intentando hacer. Como médico, hay algo importante que nosotros debemos de hacer. Y es cuando llega el paciente, nosotros hacemos un examen físico.
Y dentro de un proceso del examen físico está evaluar la visión del paciente o de la persona que llega. Y nosotros tenemos un cuadro que se pone a cierta distancia y le pedimos al paciente que lea los números que salen de lo más grande al más chico. Y se le pide que él tape un ojo primero y después con el otro derecho, ojo izquierdo tapados y después con ambos ojos abiertos viendo hacia dónde puede llevar esa visión a leer los números del más grande y bajando de tamaño hasta el más chico. Eso nos dice a nosotros la distancia y la cantidad y el grado de visión que tiene la persona. Una persona que tiene los ojos bien claros y bien buenos puede tener una visión normal considerada médicamente como la visión 20/20. Significa que está bien, puede leer a un nivel adecuado y correcto. En el ministerio, como líderes, la visión de Dios nos da una claridad, nos muestra claramente el camino por el cual nosotros tenemos que ir. 2. La visión bíblica es una visión que da consistencia, provee acuerdo y armonía en las prácticas del ministerio. Cuando Dios habla y cuando Dios se encarga de dirigir en los pasos del líder, el líder conforme a la visión de Dios, Dios se encargará de hacer todo lo necesario para que haya armonía y acuerdo en las prácticas del ministerio. Eso no quiere decir que todo nos va a ir bien y que no va a haber alguien que esté en contra. Eso lo debemos de esperar siempre. Pero la claridad y la consistencia en el liderazgo son cualidades que nosotros debemos de buscar en nuestro trabajo. Y te desafío ahí donde tú estás, escuchando esta verdad de Dios, que empieces a hacer esos cambios en tu vida, porque es necesario que de ahora en adelante podamos nosotros levantarnos con claridad y consistencia. Y número 3, ofrece también liberación. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando usted tiene claridad y tiene consistencia, entonces esto ofrece a las personas una libertad. Óigame bien, cuando usted ministra a los pastores, a las personas y cuando la gente sabe que usted tiene un ministerio claro, la gente se siente liberada y dice, aquí es donde nosotros queremos avanzar. Las personas le apoyan, se acercan a usted, tienen la libertad de venir y unirse, quieren trabajar con usted. Pero cuando la gente no está clara en lo que quiere hacer, las personas no se deciden. No saben. No sabemos hacia dónde nos lleva. No sabemos hacia dónde está caminando. Así que la visión bíblica, la visión de Dios, es necesario. 1, no se desarrolla leyendo un libro. No se desarrolla yendo a seminarios solamente. Se desarrolla con el forcejeo, con la búsqueda, con la entrega, con el deseo de estar en la presencia de Dios y esa meditación de su palabra y esa educación que se recibe a través de medios como este o en los lugares, en diferentes lugares, seminarios o universidades. Esa experiencia única trae todo esto consigo para ir dándole a la persona una claridad de lo que Dios quiere que haga, una consistencia en la práctica que hace y ayuda a otros a unirse a Él para poder caminar hacia la visión que Dios le dio. Y esto es muy importante. Esto es lo que nosotros debemos de analizar siempre. Desarrollando una visión bíblica. ¿Cómo un líder puede desarrollar una visión bíblica en tiempos de cambio como el que estamos viviendo? En el primer siglo, esa fue la necesidad número 1 y en el siglo XXI seguirá siendo. Porque el Dios que ustedes y yo servimos, Jesucristo dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No importa en qué siglo estemos, la visión que debe de tener todo líder para poder dirigir el ministerio que Dios le ha dado tiene que ser una visión bíblica. En la siguiente sesión seguiremos desarrollando cómo un líder puede desarrollar esta visión. Por ahora, los espero en la otra sesión para continuar
¿Cómo se puede ser un líder? Con una visión bíblica en medio de tiempos de cambio. Gracias.